las 19:03, y ahora sí, Julio Bárbaro en el estudio de Radio Mitre. Bueno, Julio, ¿vos habías sido candidato a algo importante en tu trayectoria política? Yo fui diputado, con Perón. Me acuerdo en el 73. Sí. Después iba con Luder en el 83. Después fui candidato en una patriada parecida de Néstor y Cristina Kirchner a senador por Capital en el menemismo, que nos ganó Corach. Bueno, primero tirando orejas. No me ponga más clavos en los árboles. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero si vos imaginás que yo tengo que ver con la campaña, pero tenés razón, se lo digo. Es un disparate. Habían dicho que lo ponían en los caños de luz. Sí. Digo, está bien, son peleas de campañas que es importante aprender sobre eso. Bien, y asumirlo como error. No te quiero escarnecer, pero está dicho. Bueno, y ahora lo concreto, ya que hablo de los llavecitos en los árboles, ¿qué es el mal peronismo? Yo creo que el peronismo que yo represento históricamente, Pepe, nos conocemos hace rato, es aquel que va a la unidad con los no peronistas. El conflicto peronismo-antiperonismo la Argentina lo tiene que dar por resuelto. Yo el otro día hicimos una cena y me acompañaron Rafael Pascual y Federico Pinedo. Digo, ¿por qué? Porque creo que esa es la idea. Somos adversarios. Yo me siento muchas veces ligado a radicales más que a peronistas. O a Wiener. Segundo lugar, no tengo el límite tonto. Veo, por ejemplo, Macri. No soy macrista, pero para mí la 9 de julio quedó bien. Tengo que decir que está mal porque no soy eso. Me parece que hay como un Perón del último, el Perón que vuelve, el del abrazo con Marilyn. Bueno, esa estructura no se puede heredar desde la violencia del setentismo. Se tiene que heredar desde la sabiduría. Y por eso a mis 71 años digo, vuelvo a hacer política, porque en alguna medida me siento responsable que los jóvenes hereden lo mejor del peronismo, que fue un final pacífico y sabio, y no el resentimiento, y menos un resentimiento que viene de la izquierda, Pepe, no es el nuestro, no es el del obrero. ¿A qué llamas un final pacífico y sabio? El del Perón que vuelve cuando nos convoca a la unidad. Yo me quedé en la plaza el día que los echó, y además a veces me planteo, bueno, está bien, la condena de la dictadura, brutal, estamos todos de acuerdo, algo tengo que ver con esa historia. Ahora, ¿no hay que hacer una autocrítica, por ejemplo, de la muerte de Rucci? Digo, para que pacifiquemos la sociedad. ¿De la muerte o del asesinato? Del asesinato de Rucci. Perdón, para hablar de las palabras como son, sí. ¿no? Digo, no se necesita en algún momento decir, bueno, con la dictadura nada que ver, no había dos demonios, había un solo que era ahora, el resto. Es decir, la violencia en la democracia no tiene que hacerse una autocrítica. ¿Por qué no nos tocó un Pepe Mujica? No tuvimos suerte nosotros. No sé si nos fue suerte, es toda una cultura. Bueno, no hay peronismo en Uruguay, pero la pregunta es, casualmente desde lo que vos mencionas, tu trayectoria, tus años, tus conocimientos, tus libros, tus escritos, tu permanente intervención en los medios, algo que te caracteriza, que es una enorme altura para sentarse en cualquier mesa y poder coexistir con gente que piensa diferente. ¿Cómo explicás el fenómeno del kirchnerismo? ¿Qué viene siendo? Si uno hoy en lugar de ser 2013 fuese 2018, ¿qué fue el kirchnerismo? Pepe, yo me hubiera ido de este mundo convencido que un montón de amigos míos eran invulnerables al poder. No digo al dinero, al poder. Hay muchos, demasiados, que tenemos historias duras, que en la dictadura no nos peleamos, y que en el kirchnerismo se fracturó, y se fracturó mal, dejan de saludar, golpes bajos, agresiones, como que se vuelve a una historia que dábamos por superar, y además lo peor es que no se hace desde la izquierda. Yo estuve al lado de Néstor y Cristina demasiado tiempo para que me la cuenten. Conozco lo que fueron los derechos humanos en Santa Cruz antes de llegar al poder. Digo, no necesito hablar con el Rafa Flores para que me diga la historia. Hablé demasiado con Néstor y también con Cristina. Tengo dos largas cenas, lo digo siempre, entre Cristina y Lilita Carrió, en el Vasco francés. Pero me parece que lo fundamental es cómo el sectarismo, el autoritarismo puede llevar, arrastrar una cantidad de personas como si fuera un modelo, como si fuera revolucionario.
¿Cómo se puede hacer desde carta abierta para bancar al Perovich, a Vudú, a Ifrán? Ya hay una pregunta que me hago con mis amigos y que para la que nunca tengo respuesta, a ver si vos me das una mano. El que está hablando es Julio Bárbaro, que no necesito decirlo porque es una voz característica, pero ¿qué fibra tocaron? ¿Qué botón pulsaron para que gente que te voy a decir más, hasta 2007, Julio, estaba más o menos dando vueltas, de pronto se atrincherara, se pusiera el casco y están por atacar el ¿cómo se llama? El acorazado Potemkin, el Palacio de Invierno? El Palacio de Invierno. Básicamente hay dos cosas. Oportunistas en cantidad industrial. Pero luego, algunos intelectuales o viejos revolucionarios que sintieron que el tren de la revolución los dejó parados en los 70 y que ahora Néstor y Cristina les daban un lugar a los revolucionarios que nadie les había ofrecido. Y a cambio de ese posible espacio en el poder, terminan justificando. Entonces, ya no es el sueño de la revolución, que vos y yo compartimos lugares distintos, pero aquello de que vamos a hacer este mundo, lo pensamos. Transformarlo. Es el aplauso. Yo a veces digo, el kirchnerismo no tiene origen en el peronismo, sino en el flamenco, donde los que hacen palma tienen un lugar central. Pero me parece que nunca fuimos obedientes los peronistas, nunca. Yo entré al peronismo porque era el que cobijaba toda la rebeldía. Hoy es el paraguas debajo del cual se esconden la mayoría de las ambiciones. Y algunos intelectuales, el otro día un pibe me dijo por la calle, yo estaba haciendo campaña, mi humilde campaña, me dijo, peronista y uno solo y es el gobierno. Y yo dije, mira, qué triste, porque era otra cosa. ¿No? Estaba Solano Lima, estaban los demócratas cristianos, estaban los socialistas, era un mundo donde cada uno llevaba su pensamiento, no aplaudía el discurso de Perón. Y ojo, el discurso de Perón tenía un vuelo que no se da hoy en los discursos presidenciales. Entonces, es difícil explicar, pero el poder tiene... Algún italiano dijo que no es cierto que el poder corrompa, el poder delata, ¿no? Efectivamente. Este panorama que Julio Bárbaro me presenta del escenario actual no da demasiados elementos de juicio para mirar con optimismo el futuro inmediato, porque han involucrado a millares de personas jóvenes que inclusive las han involucrado no solamente con el relato, sino, tengo que decirte, con sueldos, con planes, con programas, con créditos, con becas. Acá se ha creado una nomenclatura que el país no ha conocido. Esta gente no se va mañana a la mañana cuando cambie el gobierno. Pero en alguna es cierto lo que decís, asusta, pero pueden tener un piso del 30 o del 35. El resto somos la democracia. No necesitamos un Caprile. Necesitamos solamente saber que pensamos distinto y nos respetamos. Yo me largo a hacer política porque digo, y solamente para recuperar una idea del peronismo que les sirva para encontrarse con los no peronistas. Y eso hacia adelante es clave, ¿no? Yo digo, ni Macri es tan de derecha ni Wiener tan de izquierda, no, como para que no puedan compartir una concepción de la sociedad. ¿Quiénes son, a escala nacional? Vos te presentás junto a Julio Pío Motta, hay que decirlo, en Capital Federal. Vos lo llamás una patriada, ¿por qué es una patriada? Porque Bueno, porque largué tarde y no figuro en las encuestas. A los 71 años tuve muchos cargos, escribí algunas cosas, digo, entro a una cosa donde estoy en y otro. En eso es una patriada. Pero también eso muestra que no me mueve la ambición, sino el sueño del debate, ¿no? No el carguito. No el carguito. No, la pregunta era si en otros distritos del país, no sé, pienso en Córdoba, pienso en Entre Ríos, ¿sentís que hay personas que están en la misma longitud de onda como peronistas, no kirchneristas? Yo estoy con De la Sota. ¿Y por qué estoy con De la Sota? Porque De la Sota fue gobernador, se bajó y volvió a hacerlo. Bastante insólito eso, hay que decirlo. Y bueno, y en Córdoba. Y lo dejó Schiaretti, que era su propio hombre. Que era su propio hombre, y Schiaretti se corrió y volvió De la Sota. Y la sociedad lo volvió a votar, y la sociedad de Córdoba, Pepe. Que Córdoba, que Santa Fe, que Mendoza, son como las sociedades que siguen siendo plurales, porque nosotros retrocedimos. Ya es feudal Tucumán, Pepe, que era
una sociedad donde podía ganar uno u otro, donde solo puede ganar el que gobierna. No hay más democracia, hay feudalismo. Una forma tan degradada como es el del gobierno de Alperovich, ¿no? Tristísimo. Es tristísimo. Dame una pequeña pausa. Son las 19:13. Hacemos una pausa y voy al tramo final de la charla con Julio Bárbaro, candidato a senador nacional por el peronismo. ¿Cómo se llama la fórmula formalmente, perdón? Partido de la Cultura, el Trabajo y la Producción. Si es una fórmula como... no, Julio Pimato, Julio Bárbaro. Por eso, senador Bárbaro. Yo me refiero al nombre. El peronismo bueno, va. El peronismo, yo no sé si bueno, digamos, el peronismo que busca unidad. Inicio de espacio publicitario. 19:18, hablando de patriadas y de esfuerzos y de enriquecer el debate político. Yo no sé si la pregunta es demasiado preelectoral, pero a lo largo de tu recorrido, Julio Bárbaro, ¿entendés o ves o percibís en esta campaña que hay una auténtica ventilación de ideas? Esta cuestión del robo en la casa de masa, la aparición de pequeñeces, de situaciones oscuras, servicios de inteligencia, operaciones, ¿qué nos está diciendo? Si los argentinos nos enamoramos de la política, que es la deuda que tenemos, ¿no? A veces yo me encuentro con alguno que me dice, todos son iguales. Los políticos. Los políticos son iguales. Y yo le contesto mal, le digo, mire, si usted entra a una cancha de fútbol y dice que todos los jugadores juegan igual, o entra a un museo y dice que todos los pintores pintan igual, usted demuestra dos cosas: ignorancia en el deporte o ignorancia en el arte. Y en la política es lo mismo. Yo no puedo decir que hay dos iguales. Después es un mundo de sutileza, es un mundo de grises, no de grosería. Ahora, la Argentina es un país no politizado, un país que siempre prefirió la viveza. Entonces los políticos no pueden caminar por la calle. Si votamos a Menem, después no tenemos... Vos vas a Uruguay, y encontrás por la calle a los que fueron... Todos los expresidentes caminan por la calle, no solamente Mujica, que es presidente. No, Sanguinetti, Valle, la calle. Sí. Entonces, el mundo nuestro es como que es una escalera hacia la riqueza, con lo cual te volvés rico y no te ves más con aquellos que te veían. Como una despedida, salió candidato y sí, es triste. Y en eso el kirchnerismo no cambió nada. Yo te diría que empeoró, porque a esa escalera de ambición le puso un barniz revolucionario. Y entonces, si vos me preguntás, la política todavía no se enriquece. Lo que vos decís esto de lo que es la teoría de la inteligencia, los alcahuetes, los de la CIDE, todo eso que dicen le robó, no le robó el fiscal, eso es la degradación de la política, es la transformación de la política en alcahuetería. Pero después está la política, que es la pasión por la idea, y eso es otra cosa. Y creo que la Argentina se está politizando, Pepe. Nos estamos dando cuenta que o nos enamoramos de la política o la realidad nos aplasta. Era hora. O sea que no estás para nada, no se te ve ni deprimido, ni desalentado. Estás peleando. Mirá, me sacaron de casa un poco obligado, no quería, solo fue así. Los importantes me pidieron de candidato, no quise. Vinieron 7 militantes de los 20 años, ya mayores de 70, amigos míos, ninguno de los cuales se había enriquecido económicamente y seguían soñando. Militantes, esos que tienen la izquierda, esos que buscan un mundo para soñar. Y me dijeron, sin vos no podemos ir, te necesitamos. Y ahí no pude decir, me sentí en una película de escola, y me metí, y estoy enamorado porque me encontré con una cantidad de gente que busca en la política un espacio para soñar, no para el carguito. Entonces, quizá la política sea maravillosa en los imposibles, se convierta más complicada en el poder, porque el poder es prebendario, Pepe. Una última pregunta que siempre quise hacerte y que no tiene que ver con la campaña. ¿Qué es lo que menos te gustó o más te disgustó de Perón en vida? En vida, yo tuve una larga última charla con él. Creo que Perón se equivoca al elegir a mi generación, entregarle todo el poder y tomar a Cámpora, que era el más leal, pero también el más limitado. Digo, cuando Perón, yo hoy me puse a leer el libro de Tata Joffre, que es maravilloso, ¿sí? ¿No? Los secretos de Madrid. Y Perón se equivoca en eso, se equivoca al entregarle a mi generación, y mi generación, en la variante militar, cree que ellos traen a Perón y no el pueblo, y ahí está el gran error. Los montoneros. A Perón lo trae el pueblo, no los montoneros.
las vanguardias iluminadas, en el fondo no son las que dirigen al pueblo. El peronismo cree que el mayor nivel de conciencia está en los humildes, y en eso se diferencia de la izquierda. Julio, te agradezco muchísimo tu paso por el programa. Gracias por tu aporte. Julio Bárbaro, candidato a senador nacional, lo que se llama una patriada. 19:23 en todo el país, estamos en Mitre, en esto que pasa hasta las 8 de la noche.